Hola y bienvenidas, bienvenidos a Deconstrucción de todos los días, que significa acerquémonos al acontecimiento mental y textual que es la filosofía deconstructiva. Mi nombre es Isaac Rosler y hoy haremos la sexta entrega de la religión, que como estamos viendo es la religión sin religión, la religión en los bordes del, digamos, el acercamiento al espectro sin bordes de la religión. Y hoy día veremos por fin una paradoja que la hemos estado viendo durante las entregas, pero será más clara en esta conversación. La última vez hablamos justamente de este corte, ¿no? El corte, el sacrificio que permite a la religión siempre regresar al punto del corte y nunca más allá. Mantener respeto del secreto, del hiato, donde están, digamos, donde está la alteridad, la diferencia, la diferencia de la religión, eso que es otro que la religión. Entonces, estamos aquí en los bordes del cuestionamiento, en el desborde espectral de la religión, en donde vamos a clarificar que todos los suplementos, toda la automaticidad y los programas de la religión que nos llevan al corte también nos pueden hacer recordar esto que no tiene memoria, el hiato, el lugar de la diferencia. Bueno, entonces, todo este corte, como hemos visto, eh, es, uh, es para evitar la llegada de lo no programado. Toda esta pulsión de muerte, ¿no? Es para decir, no hay que ir más allá, hay que sacrificarnos en este silencio, hay que sacrificarnos, pero al sacrificarnos en el corte vemos muchas cosas atractivas, ¿no? Los suplementos fálicos, el hinchimiento, que conservan un programa que protege los bordes del espectro, para que no se desborde, que nos protegen de la, entre comillas, de la intoxicación de lo heterogéneo y también de lo que puede ser el mal radical, que muchas veces se interpreta lo que está fuera de todo programa, porque el mal radical puede no ser tampoco tal, puede ser algo bueno para la sociedad, la eliminación del racismo, la igualdad entre todos, la eliminación de las fronteras, tantas cosas, no sé. La venida de la justicia, de alguna manera, puede ser vista antes de su llegada como un mal radical, como por ejemplo cuando se liberó a los esclavos, se creía que eso iba a ser un mal radical, ¿no? Que iba a ir en contra de la misma fábrica de la sociedad. O se veía como un mal radical el voto de las mujeres, ¿no? O que las mujeres trabajasen. Entonces también estos acontecimientos que van hacia el hiato social de la misma fábrica que cose y repite y vuelve a cortar y castrar, puede ser que no sea la muerte ni el mal radical, sino al contrario, la justicia. Claro que no es garantía porque no hay garantías porque el acontecimiento es la llegada de lo nuevo, ¿no? Entonces, la religión nos protege de este espectro sin bordes, ¿no? Tanto como la ciencia.
de la, digamos, de esta intoxicación que puede ser o no el mal radical, ¿no? Y en todo caso es lo que nos protege de lo que está fuera de todo programa, de toda programación. Nos protege también del sí del acontecimiento, sí a lo que venga, sí a la sorpresa, sí a lo nuevo, a lo desconocido, a lo desbordante, a lo que va más allá de todo nombre, de toda presencia, de todo presente, de toda ontología, etcétera, ¿no? Entonces, la religión es, como las ciencias, nos protegen hasta cierto punto de este sí, de un saber por venir que muchas veces, como hemos dicho, se presenta como el mal radical. Por eso, para evitar la llegada de lo no programado o del acontecimiento, no hay comunidad que no alimente su propia protección, su propia autoinmunidad. Que no llegue tal cosa, que no llegue el voto de la mujer, que no llegue la liberación de los esclavos, que no llegue la igualdad de razas, que no llegue el matrimonio con la gente del propio sexo, que no llegue los derechos transexuales, que no llegue, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que el mundo necesita, se inmuniza, se autoinmuniza, se convence a través de su fe y su creencia y sus verdades. Y al principio, como diría Mark Twain, los principios no serían otra cosa más que prejuicios en el futuro, en el acontecimiento del sí. Entonces, como dijimos, ¿no? Nos protege la religión, las ciencias, la política, a veces la familia, las creencias, los saberes de este acontecimiento, ¿no? Lo hace a través de, como hemos dicho, del corte, la castración, los pactos, el Aufhebung de Hegel, ¿no? Cancelar la diferencia para elevar a una idea del momento, ¿no? A una idea política, religiosa, científica del momento. La religión así va a producir todo, la religión, la ciencia, la política, va a producir, a maquinar maquinalmente el gobierno de lo que es, de lo presente, con vistas a la supervivencia espectral de lo que no es, de lo que no se hace presente, de lo que no tiene que ver con lo sensible e inteligible, ¿no? Entonces va a tratar siempre de el corte de este borde espectral y al mismo tiempo conservarlo y suplementarlo y elevarlo al estilo hegeliano y vamos a ver que Heidegger hace lo mismo de otra manera. Aunque la comunidad se mantiene autoinmune a través de sus propios programas y atestaciones, aunque no pueda mantenerse, aunque no puede evitar mantenerse abierta a otra cosa distinta que su propio henchimiento, el suplemento, la repetición maquinal, la herencia, la memoria, la historia, la religión, la tecnología. Esta otra cosa que hemos visto en el hiato, esta otredad, esta heterogeneidad, esta alteridad o exceso, va a ser más que la comunidad misma y va a regresar como la cuestión, como el cuestionamiento social, científico, religioso. O sea que paradójicamente, todo lo que protege a la comunidad, todo lo que la autoinmuniza, incluso el vaciamiento,
la kenosis, el sacrificio, la castración, el henchimiento, la automaticidad maquinal, etcétera. Todo esto que la protege y la autoinmuniza, al mismo tiempo mantiene abierta al otro. Nunca se podrá deshacer de este hiato, de esta diferencia, de esta heterogeneidad en la base de toda castración, de todo corte. Entonces, esta es la paradoja. Al mismo tiempo se mantiene abierta al otro, al porvenir, al sí, a la libertad, a la venida del amor del otro, cualquier otro, al espacio y al tiempo de una mesianicidad espectralizante más allá de cualquier mesianismo. O sea que todos estos suplementos al mismo tiempo vienen de una escisión, de un corte, de este espacio prohibido que hay que respetar y que va a regresar en la historia. Es el espectro que regresa, el espectro que desborda, que supera, excede todos los nombres, todas las casas, todas las seguridades suplementadas a través de la religión, la ciencia, la política, etc. Entonces, en esa misma inmunización infinita del espectro sin bordes reside la religión, ¿no? Que es inmune a su destrucción, mientras no deje venir al otro de la religión, mientras se corte ahí en ese límite, ¿no? Entonces, es inmune a su propia destrucción. Ahí reside, y ahí justamente donde es inmune, ahí reside una religión otra. Ahí donde se inmuniza, ahí donde hay el corte, para que haya el corte, para que la religión pueda velar por la vida de los otros. Ahí en eso que no es una presencia ni vida, ni una cosa sensible ni inteligible, ahí reside una religión otra como posibilidad de una mesianicidad espectralizante más allá de cualquier mesianismo. Todos los mecanismos de autoinmunidad de la religión, como hemos dicho, vaciamiento, kenosis, castración, circuncisión, sacrificio, entonces todo esto paradójicamente la va a mantener abierta al otro, a pesar de sí misma. ¿Ok? A pesar de sí misma, va a mantenerse paradójicamente abierta al otro, a la promesa, al sí, a un mesianismo sin Mesías. Todos los mecanismos de duelo y sacrificio y de inmunización infinita y suplementaria apuntan a un espectro sin bordes, a un hiato, a différance, a heterogeneidad, alteridad, donde reside la posibilidad de la religión antes de la religión, antes de todas estas palabras, sacro, santo, indemne. Antes, ¿por qué digo antes? Porque es el lugar justamente de la contaminación, entre comillas, de todo lo heterogéneo, de las posibilidades, del hiato, de lo que aún no está presente, de lo que desaparece, ¿ok? Sin dejar rastros, muchas veces, pero que vuelve a aparecer siempre durante la historia y a pesar de toda automaticidad y automatismos y maquinismos. Entonces, esta es la posibilidad de la religión antes de la religión, de una mesianicidad espectralizante más allá de cualquier mesianismo. ¿Y qué lo trae? La religión misma, la ciencia misma, la política. Esto es, digamos, la revolución silenciosa en todo sistema, en toda institución. La revolución silenciosa del hiato que regresa, del espectro que desborda. ¿Ok?
Esto incluso pasa con Heidegger, ¿no? Y esto porque Heidegger justamente quiere ir hacia los bordes del espectro, pero a pesar de que lo intenta, lo único que hace es, de nuevo, una nueva creencia, una nueva fe en este nuevo nombre del ser que llama el Dasein, ¿no? Según Heidegger, el signo de la religión es la ontoteología, o sea, el sacrificio y la oración, ¿no? Y para así sacrificar el hiato, para reprimir, para castrar, etc. Y todo esto da lugar al pacto con Dios, a el ser que reina en todo lo que es. Hay que rezar, todo esto es un poco Heidegger, Derrida aludiendo a Heidegger, ¿no? Tratando de destruir, como dice Heidegger, toda la ontología del ser, la metafísica, que quiere hacer eso al principio. Dice, por ejemplo, habría que rezar para que no haya diferencia en el tiempo-espacio, para reducir al máximo la alteridad del tiempo. Rezar para tener fe y que haya algo, y al mismo tiempo para que no haya tal diferencia que espectraliza todo lo que es. Rezo y sacrificio para creer que no se debe saber la diferencia. Rezar para mantener la diferencia y la diferencia a distancia. No lo dice así Heidegger, pero más o menos a través de Derrida he articulado estas palabras, ¿no? Que lo que hace la religión es justamente reducir al máximo la diferencia a través de todos estos artefactos religiosos, como es la fe, la creencia, etc., que adquieren diferentes significados si aludimos a esta creencia y a esta fe y este saber, pero sin Mesías, o en un mesianismo sin Mesías y en un desierto, en el desierto, en donde el sí del acontecimiento es posible nuevamente. Entonces, digamos, en la religión se reza y sacrifica para indemnizarse de lo que se debe mantener a distancia e inmune, el secreto de la propia religión, ¿no? Hay que rezar para respetar, para mantener a salvo el secreto que no necesita, que en realidad este secreto no necesita de ninguna oración, tampoco de ningún sacrificio, por ser un secreto sin secreto, lo que estamos hablando ahora sobre este